Durante 25.000 años velaron por nosotros, nos protegieron, hasta que fueron traicionados y cazados hasta casi extinguirse. Pero su historia no terminó ahí. No podía terminar, porque los Jedi no eran solo guerreros con espadas láser y poderes sobrenaturales. Eran los guardianes de toda una galaxia, empuñando una energía que une a todos los seres vivos, la fuerza. ¿Has oído las leyendas? Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Rey. Pero no conoces toda la verdad. Detrás de los mitos, detrás de las profecías, yace una historia tan profunda que podría transformar por completo nuestra comprensión del poder, el sacrificio y el destino. Imagina una época antes de los imperios y las repúblicas, antes de que las rutas hiperespaciales conectaran estrellas distantes. En un remoto mundo insular, Ahch-To, un grupo de seres descubrió algo extraordinario dentro de sí mismos, una conexión con el mismísimo tejido del universo. Lo que comenzó como meditación en antiguas chozas de piedra evolucionaría hasta convertirse en la orden más influyente que la galaxia haya conocido. Construyeron templos que tocaban las estrellas, forjaron armas de pura energía, entrenaron sus mentes y cuerpos para lograr lo que la mayoría consideraría imposible. Pero el verdadero poder de los Jedi nunca residió en sus habilidades. Estaba en su dedicación inquebrantable a la paz, en su compromiso con la justicia, lo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Durante milenios se mantuvieron como la delgada línea entre el orden y el caos. Eran filósofos que exploraban los misterios más profundos de la existencia, diplomáticos que evitaban guerras antes de que comenzaran, sanadores que cuidaban a los heridos y enfermos, maestros que transmitían sabiduría de generación en generación. Eran todo lo que aspirábamos a ser y quizá temíamos convertirnos. Pero con gran poder vino la oscuridad. La misma fuerza que les daba su fuerza sedujo a algunos de sus más grandes campeones. Nombres como Revan, Malak y Vader se convirtieron en advertencias, recordándonos que incluso la luz más brillante puede proyectar las sombras más oscuras. A través de guerras civiles y conflictos galácticos, de traiciones y resurrecciones, los Jedi resistieron. Incluso cuando sus templos ardieron y su número se redujo a un solo maestro en un mundo distante, su legado sobrevivió. Porque la fuerza, como ellos nos enseñaron, vive en todas las cosas, en cada acto de compasión, en cada resistencia contra la tiranía, en cada decisión de superar nuestros propios deseos por el bien común. Ahora, por primera vez, revelaremos la historia completa de estos guerreros místicos. Desde la fundación de su orden hasta su trágica caída, desde sus victorias más triunfales hasta sus horas más oscuras. A través de textos antiguos, holocrones olvidados y testimonios transmitidos por generaciones, descubriremos la verdad detrás de las leyendas. Esto es más que la historia de una antigua orden de guardianes de la paz. Es un relato de poder y contención, de sabiduría y sacrificio, de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad que vive dentro de todos nosotros. Esta es la verdadera historia de la Orden Jedi. Mucho antes de la República, antes de que los sables de luz iluminaran la oscuridad del espacio, y antes de que alguien siquiera soñara con una estrella de la muerte, un grupo de eruditos hizo un descubrimiento increíble en un planeta remoto llamado Titón. Estas mentes curiosas tropezaron con algo que cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre, la fuerza. Imagínate a un grupo de antiguos filósofos sentados alrededor de una fogata, dándose cuenta poco a poco de que podían mover objetos con la mente. Una sesión de meditación que realmente cambia las reglas del juego. Pero no todo fue tan fácil. Estos primeros usuarios de la fuerza descubrieron rápidamente que sus nuevos poderes venían con una condición bastante importante. La fuerza, según aprendieron, tenía dos aspectos, la luz y la oscuridad. Piénsalo como un yin y yang cósmico, pero con consecuencias mucho más serias. Algunos de estos primeros practicantes se sintieron atraídos por los aspectos más oscuros de la fuerza, lo que llevó a un conflicto que sentaría las bases de incontables batallas por venir. El verdadero nacimiento de lo que ahora conocemos como la Orden Jedi tuvo lugar en Ahch-To, un planeta que puede resultar familiar para los fans modernos de Star Wars. Imagina un mundo oceánico salpicado de islas rocosas, donde se construyó el primer templo, piedra por estos antiguos usuarios de la fuerza. Estos pioneros aún no se llamaban Jedi, ese nombre llegaría después.
pero estaban sentando las bases de lo que se convertiría en la fuerza pacificadora más influyente de la galaxia. Los fundadores de la Orden eran un grupo diverso, provenientes de distintas especies y orígenes, pero todos compartían una creencia común: la fuerza era un don que venía con responsabilidad. No querían usar sus poderes para beneficio personal ni para dominar a otros. En cambio, se veían a sí mismos como servidores de algo más grande. Es como tener superpoderes y decidir convertirse en servidor público en vez de una celebridad. No es la elección más obvia, pero sin duda la más noble. ChatGPT Plus. Estos primeros Jedi enfrentaron innumerables desafíos mientras establecían su orden. Tuvieron que descubrir cómo entrenar a nuevos miembros, desarrollar técnicas para usar la fuerza y crear directrices que evitaran que sus seguidores cayeran en el lado oscuro. Imagina intentar escribir un manual de instrucciones para algo tan complejo como la fuerza. No es de extrañar que les tomara generaciones hacerlo bien. Uno de sus logros más significativos en aquellos primeros tiempos fue la creación de los primeros textos Jedi, escritos en papel real. Sí, el papel existía incluso en una galaxia muy, muy lejana. Estos antiguos libros contenían las enseñanzas fundamentales que guiarían a la Orden durante milenios. No eran simples libros de autoayuda, eran las guías originales para comprender la fuerza, llenas de sabiduría que eventualmente moldearían la civilización galáctica misma. A medida que la Orden crecía, comenzaron a establecerse en otros mundos. Piénsalo como la primera expansión de franquicia de la galaxia, pero en lugar de vender comida rápida, estaban difundiendo conocimiento y justicia. Construyeron templos, centros de entrenamiento y retiros de meditación a través de las estrellas. Cada nueva ubicación se convirtió en un faro de luz, atrayendo a individuos sensibles a la fuerza de incontables especies y culturas. Los primeros Jedi también desarrollaron los primeros métodos de entrenamiento para usar la fuerza. No eran las técnicas refinadas que vemos en épocas posteriores, estaban descubriendo todo mediante prueba y error. Imagina ser la primera persona en intentar levitar una roca con la mente. Estos pioneros tuvieron que descubrir todo desde cero, desde técnicas básicas de meditación hasta los principios fundamentales para mover objetos con la fuerza. Quizá lo más importante es que estos primeros Jedi establecieron los principios básicos que eventualmente se convertirían en el código Jedi. Reconocieron que tener acceso a semejante poder requería una disciplina estricta y pautas morales. Enfatizaban la compasión por encima de la agresión, el conocimiento por encima de la ignorancia, y la serenidad por encima de la emoción. No eran reglas arbitrarias, eran lecciones duramente aprendidas, a menudo descubiertas mediante experiencias difíciles. A medida que pasaron los siglos, la Orden evolucionó gradualmente de una asociación suelta de usuarios de la fuerza a una organización más estructurada. Desarrollaron rangos, programas de entrenamiento y roles específicos dentro de la Orden. No era simplemente burocracia por burocracia, era un sistema cuidadosamente diseñado para asegurar que el poder de la fuerza se usara con sabiduría y responsabilidad. El código Jedi se erige como uno de los sistemas filosóficos más profundos jamás creados, moldeando las acciones y creencias de los usuarios de la fuerza durante miles de generaciones. En su núcleo yacen 5 principios fundamentales que transformaron a los Jedi de poderosos usuarios de la fuerza en los guardianes de la paz y la justicia en toda la galaxia. El primer principio, no hay emoción, hay paz, establecía la base del comportamiento Jedi. Aunque muchos lo malinterpretaron como un llamado a suprimir las emociones, el verdadero significado era más profundo. A los Jedi se les enseñaba a reconocer sus sentimientos manteniendo al mismo tiempo la paz interior, entendiendo que el juicio claro proviene de una mente libre de turbulencias emocionales. Este equilibrio desafiante ayudaba a los Jedi a mantenerse serenos en situaciones donde otros podrían flaquear, desde tensas negociaciones diplomáticas hasta el fragor de la batalla. No hay ignorancia, hay conocimiento reflejaba el profundo compromiso de la Orden con la comprensión. Los Jedi crearon el mayor repositorio de sabiduría en la galaxia, reuniendo conocimiento no solo sobre la fuerza, sino sobre todos los aspectos de la vida que encontraban. Esta dedicación al aprendizaje significaba que el entrenamiento Jedi nunca terminaba realmente. Incluso los maestros más experimentados continuaban sus estudios durante toda su vida,
entendiendo que el camino hacia la sabiduría era interminable. El tercer principio, no hay pasión, hay serenidad, quizás fue el que más discusión generó dentro de la orden misma. Este principio guiaba a los Jedi a actuar desde un lugar de consideración cuidadosa en lugar de desde el impulso. Aunque no se esperaba que eliminaran su capacidad de sentir afecto, se les enseñaba a abordar todas las situaciones con una respuesta medida y reflexiva. Este enfoque resultó especialmente crucial durante las guerras clon, donde se necesitaban tomar decisiones rápidas sin la nube del apego emocional. No hay caos, hay armonía. Hablaba de la comprensión Jedi de la propia fuerza. Este principio enseñaba que, bajo el aparente caos de la galaxia, existía un orden más profundo, conectado a través de la fuerza. Los Jedi aprendieron a ver más allá de las circunstancias inmediatas para comprender los patrones más amplios de la vida, lo que les ayudaba a mantener el equilibrio en una galaxia a menudo turbulenta. El principio final, no hay muerte, hay la fuerza, representaba la profunda comprensión Jedi sobre la mortalidad. No era simplemente una filosofía reconfortante sobre la muerte, sino una verdad profunda sobre la naturaleza de la existencia. Los Jedi más avanzados podían mantener su conciencia después de la muerte física, volviéndose uno con la fuerza, mientras conservaban la capacidad de interactuar con el mundo de los vivos. Un estado que demostraba la verdad de este principio en el sentido más literal. La aplicación práctica del código influía en todos los aspectos de la vida Jedi. Los vínculos personales eran considerados con mucho cuidado, ya que podían conducir al miedo a la pérdida y nublar el juicio. Las posesiones se mantenían al mínimo, con los Jedi poseyendo poco más que sus túnicas y sables de luz. Este compromiso con una vida sencilla no se trataba de privación, sino de mantener el enfoque en lo que realmente importaba, el servicio a los demás y la conexión con la fuerza. El enfoque del código hacia el fracaso resultaba particularmente revelador. En lugar de ver el fracaso como algo que debía temerse, los Jedi lo veían como un maestro esencial. Esta perspectiva ayudó a innumerables Padawans durante su entrenamiento y dio a los Jedi experimentados la resiliencia para enfrentar desafíos cada vez más difíciles. El código enseñaba que cada revés contenía lecciones que podían conducir a una mayor comprensión. Quizá lo más importante, el código servía como una guía práctica para manejar el inmenso poder que venía con la sensibilidad a la fuerza. Proporcionaba un marco para usar estas habilidades de forma responsable, asegurando que los Jedi siguieran siendo protectores y no conquistadores. Esta base ética ayudó a que la Orden mantuviera su papel como guardianes de la paz durante milenios, ganándose la confianza de incontables mundos y civilizaciones. En el corazón de Coruscant, elevándose incluso por encima de los rascacielos más altos, se alzaba el Templo Jedi, una estructura que sirvió como centro físico y espiritual de la Orden Jedi durante más de 4,000 años. Sus 5 distintivas agujas perforaban el horizonte del planeta, un recordatorio constante de la presencia y protección de los Jedi. Más que un edificio, el templo representaba la culminación de milenios de arquitectura, filosofía y tradición Jedi. La propia construcción del templo cuenta una historia notable de previsión y dedicación. Construido sobre una montaña sagrada, una de las pocas formaciones naturales que quedaban en la superficie de Coruscant, el templo creció desde un modesto retiro de meditación hasta el complejo masivo que hoy reconocemos. Cada era de la historia Jedi añadió nuevas capas, nuevas salas y nuevos propósitos a la estructura, de la misma forma que la orden misma evolucionó con el tiempo. La aguja central, el punto más alto del templo, albergaba la legendaria Cámara del Alto Consejo Jedi. Desde esta sala circular, con vistas panorámicas de la interminable ciudad, los miembros más sabios de la Orden tomaban decisiones que moldeaban la historia galáctica. El diseño de la cámara era intencional. Su forma circular promovía la igualdad entre los miembros del Consejo, mientras que las ventanas circundantes servían como un recordatorio constante de su deber de velar por la galaxia. Debajo de las agujas, la estructura principal del templo albergaba una vasta red de instalaciones de entrenamiento, dormitorios y áreas de estudio. Los propios pasillos estaban diseñados para fomentar la contemplación, con techos altos que dirigían la mirada hacia arriba y luz natural que se filtra. Entre la piedra antigua y los materiales modernos translúcidos. Estos pasillos fueron testigos de innumerables Padawans corriendo hacia sus lecciones,
maestros en profundas discusiones y jóvenes iniciándose en sus primeros pasos hacia convertirse en Jedi. En el corazón del templo se encontraba la Sala de las Mil Fuentes, quizás su característica más impresionante. Este invernadero masivo se extendía por varios niveles, con flora de cientos de mundos. Cascadas caían a través del espacio, y el sonido del agua creaba una atmósfera pacífica que lo convertía en un lugar favorito para la meditación de Jedi de todos los rangos. La sala no era solo un jardín, era un recordatorio viviente de la conexión entre la fuerza y todos los seres vivos. Los archivos Jedi representaban otra maravilla dentro de los muros del templo. Imagina la biblioteca más extensa que hayas visto, y multiplícala muchas veces. Los archivos contenían el conocimiento acumulado de miles de años, registros históricos, datos científicos y textos filosóficos de toda la galaxia. Corrientes de datos holográficos azulados iluminaban los enormes salones, donde droides archivistas asistían a los Jedi en sus investigaciones. El contenido de los archivos era tan valioso que estaba protegido por algunos de los sistemas de seguridad más sofisticados de la galaxia. Las instalaciones de entrenamiento dentro del templo variaban desde cámaras de meditación hasta arenas de combate. Los jóvenes Jedi pasaban de salas de entrenamiento básico, donde aprendían a levantar objetos con la fuerza, a sofisticadas cámaras de simulación de combate que podían recrear cualquier entorno o escenario. El templo también albergaba áreas especializadas para la construcción de sables de luz, un ritual crucial en el camino de todo Jedi. El templo servía de hogar para miles de Jedi y personal de apoyo. Las viviendas, aunque modestas, ofrecían todo lo que un Jedi necesitaba para su comodidad y meditación. Desde los dormitorios de los Younglings hasta las habitaciones privadas de los maestros, los espacios habitacionales reflejaban la filosofía Jedi de simplicidad y propósito. Las áreas comunes fomentaban la interacción entre diferentes generaciones de Jedi, facilitando la transmisión de conocimientos y experiencias. La seguridad dentro del templo equilibraba la apertura con la protección. Aunque algunas partes del templo daban la bienvenida a visitantes, incluidas zonas donde los ciudadanos podían buscar asistencia Jedi, otras se mantenían estrictamente restringidas solo para Jedi. Antiguos sistemas de seguridad, combinados con protecciones sensibles a la fuerza, resguardaban las áreas más sagradas y delicadas del templo. La guardia del templo, un grupo de élite de Jedi centinelas, mantenía una vigilancia constante sobre el complejo. Quizá lo más notable eran los niveles inferiores del templo, que albergaban secretos del antiguo pasado de la Orden. Estos cimientos contenían cámaras de meditación que habían existido desde los primeros días del templo y bóvedas que guardaban artefactos demasiado poderosos o peligrosos para el acceso general. Algunas zonas de los niveles inferiores eran tan antiguas que pocos se aventuraban allí, con sus propósitos originales perdidos en el tiempo. El templo también contaba con instalaciones médicas que combinaban la curación tradicional con técnicas de la fuerza. Sanadores Jedi trabajaban junto a droides médicos tratando desde heridas leves por entrenamiento hasta lesiones graves sufridas en misiones peligrosas. Estas instalaciones servían a menudo como centros de enseñanza donde los Jedi con habilidades curativas podían desarrollar sus capacidades. Pocas instituciones en la historia galáctica igualaban la intensidad y el misticismo del entrenamiento Jedi. Mientras las universidades más prestigiosas de la galaxia se enorgullecían de sus tasas de graduación, el templo Jedi transformaba en silencio a niños en leyendas vivientes. Aunque no todos los iniciados completaban el viaje, esto no era una educación común, era una metamorfosis completa que empujaba la mente, el cuerpo y el espíritu hasta sus límites absolutos. La búsqueda de futuros Jedi a menudo comenzaba en los lugares más inesperados. Mientras algunos niños sensibles a la fuerza provenían de familias nobles o mundos avanzados, otros eran descubiertos en aldeas remotas o bulliciosos puertos espaciales. La fuerza, al parecer, no prestaba atención al estatus social ni al lugar de nacimiento. Exploradores Jedi recorrían la galaxia siguiendo rumores sobre niños con habilidades inexplicables, pequeños capaces de predecir eventos antes de que ocurrieran o mover objetos sin tocarlos. Al llegar al templo, estos niños entraban en un mundo más allá de sus sueños más salvajes. Imagina a un niño de 3 años de pie en los grandes pasillos del templo por primera vez, con los ojos abiertos de asombro al ver a padawans mayores practicando telequinesis o a maestros en meditación en movimiento.
Para muchos, esos primeros pasos en el templo marcaban el comienzo de un viaje que duraría décadas. Los años como Youngling estaban lejos de ser como una escuela infantil convencional. A los 5 años, los iniciados ya estaban aprendiendo a canalizar la fuerza mediante lo que parecían ser juegos simples. Se sentaban en círculos, pasándose esferas flotantes de luz entre ellos, cada ejercicio cuidadosamente diseñado para fortalecer su conexión con la fuerza. Un pase fallido podía hacer que una esfera saliera volando por la habitación, provocando risas y valiosas lecciones sobre concentración. El entrenamiento en combate comenzaba antes de lo que muchos esperarían, aunque no con sables de luz. Los Younglings primero aprendían combate cuerpo a cuerpo y artes marciales básicas, desarrollando equilibrio, coordinación y disciplina. Solo después de dominar estos fundamentos pasaban a sables de entrenamiento, armas que provocaban una descarga aturdidora en lugar de un golpe letal. Muchos Younglings aprendían humildad gracias a estas armas menores, cuando su exceso de confianza les valía dolorosos recordatorios de la necesidad de enfocarse. Los requisitos académicos habrían hecho levantar una ceja incluso al profesor universitario más estricto. Los Younglings estudiaban desde la filosofía Jedi antigua hasta xenobiología avanzada. Aprendían a hablar múltiples idiomas, comprendían protocolos diplomáticos complejos y navegaban por la intrincada red de la política galáctica. Los archivos Jedi se convertían tanto en su patio de juegos como en su campo de pruebas, donde pasaban incontables horas absorbiendo conocimiento de cientos de mundos. La formación de grupos o clanes creaba lazos que muchas veces superaban los vínculos familiares. Estos pequeños grupos de Younglings se entrenaban juntos, vivían juntos y enfrentaban desafíos juntos. El clan del oso podía estar practicando levitación mientras el clan del dragón se enfocaba en acrobacias potenciadas por la fuerza, pero todos compartían el mismo objetivo: sobrevivir a las pruebas de iniciación. Estas pruebas marcaban el primer gran obstáculo en el viaje de un joven Jedi. A los 8 o 9 años, los Younglings enfrentaban una serie de desafíos que ponían a prueba todo lo que habían aprendido. Superarlo significaba continuar con su entrenamiento. Fallar a menudo implicaba ser reasignado al cuerpo de servicio Jedi. Aunque algunos veían esto como un camino menor, el cuerpo de servicio desempeñaba un papel vital en la orden, desde el desarrollo agrícola hasta la investigación médica. La fase de Padawan introducía un nivel completamente nuevo de intensidad. Elegidos por un caballero o maestro Jedi, estos aprendices emprendían misiones en el mundo real que a menudo los colocaban en situaciones de vida o muerte. Un Padawan podía comenzar la semana estudiando textos antiguos en la biblioteca del templo y terminarla negociando la paz entre facciones en guerra en un mundo lejano. Esta fase de aprendizaje solía durar una década o más, mientras los Padawans aprendían a aplicar su entrenamiento en situaciones cada vez más complejas. La creación de un sable de luz era quizá el hito más crucial en el camino de un Padawan. No se trataba simplemente de construir un arma, era un proceso profundamente espiritual que podía tomar semanas o incluso meses. Los Padawans debían localizar su propio cristal Kyber, usando la fuerza para encontrar aquel que los llamara. Estos cristales raros se sintonizaban con su portador, produciendo los distintivos colores de hoja que asociamos con la Orden Jedi. Las exigencias físicas del entrenamiento de Padawan llevaban al límite la resistencia humana. Aprendían las 7 formas de combate con sable de luz, cada una más compleja que la anterior. La forma I, Si-Cho, enseñaba golpes y paradas básicas. Para cuando alcanzaban la forma 7, Huyo, ejecutaban movimientos que parecían desafiar las leyes de la física. Su entrenamiento en la fuerza se expandía para incluir desde técnicas de curación hasta meditación de combate, habilidades que podían cambiar el rumbo de conflictos enteros. El entrenamiento de supervivencia llevaba a los Padawans a los entornos más duros imaginables. Podían pasar semanas en los páramos helados de Ilum aprendiendo a mantener su temperatura corporal mediante manipulación de la fuerza, o navegar los traicioneros pantanos de Dagobah, donde cada paso podía ser el último. Estas experiencias les enseñaban a depender de la fuerza cuando todos los demás recursos fallaban. Piensa en la Orden Jedi como la carrera profesional más extraordinaria de la galaxia, donde cada peldaño requería no solo habilidad con el sable, sino dominio sobre la mente, el cuerpo y la propia fuerza. No era una jerarquía laboral común,
Un solo error podía significar la diferencia entre convertirse en un maestro legendario o caer al lado oscuro. El viaje de todo Jedi comenzaba como un youngling, niños de ojos abiertos dando sus primeros pasos en un mundo más amplio. Imagina tener 5 años y aprender que puedes mover objetos con la mente. Para estos futuros guardianes de la paz, eso era solo otro martes. Mientras algunos younglings mostraban talento inmediato, otros eran de desarrollo tardío, lo que demostraba que en la Orden Jedi la paciencia era, verdaderamente, una virtud. Graduarse del entrenamiento básico significaba obtener el título de Padawan, esencialmente la pasantía más intensa de la galaxia. Los Padawans eran emparejados con caballeros o maestros Jedi experimentados, creando vínculos que moldearían ambas vidas para siempre. La vista de la trenza de un Padawan, el símbolo universal de su estatus de aprendiz, se conocía en toda la galaxia como señal de que la ayuda había llegado. Estos aprendices aprendían de todo, desde etiqueta diplomática hasta cómo no empujar accidentalmente a su maestro con la fuerza a un pantano, algo que, según los archivos, ocurría más de lo que admitían. Alcanzar el rango de caballero Jedi marcaba el momento en que un Padawan realmente se convertía en sí mismo. Estos eran los guardianes de la paz en primera línea de la orden, a quienes se llamaba cuando las negociaciones necesitaban un poco más de persuasión de lo habitual. Los caballeros operaban con notable autonomía, con la confianza de tomar decisiones que podían afectar sistemas estelares enteros. Algunos se especializaban en combate, convirtiéndose en guerreros legendarios. Otros sobresalían en diplomacia, previniendo guerras antes de que comenzaran. Los más intrigantes quizá eran los investigadores. Piensa en trabajo detectivesco, pero con poderes de la fuerza. Los maestros representaban la élite, Jedi que habían demostrado no solo poder, sino sabiduría. No eran simplemente veteranos que habían permanecido el tiempo suficiente como para recibir un ascenso, eran leyendas vivientes que habían demostrado una comprensión excepcional de la fuerza. Algunos maestros elegían entrenar a la siguiente generación, mientras que otros se enfocaban en expandir el conocimiento de la orden o participar en misiones especializadas demasiado delicadas para otros. En la cima de todos se encontraba el Alto Consejo Jedi, 12 de los maestros más poderosos y sabios de la orden. Obtener un asiento en el consejo era como recibir las llaves de la galaxia. Estas personas tomaban decisiones cuyas repercusiones se sentirían a través del tiempo mismo. La Cámara del Consejo, ubicada en lo alto de la aguja más alta del Templo Jedi, ofrecía una vista panorámica de Coruscant que servía como un recordatorio constante de su responsabilidad tanto con la República como con la Fuerza. Existían rangos especiales para roles únicos dentro de la Orden. Los guardianes del templo, guerreros anónimos con máscaras blancas y doradas, protegían los espacios más sagrados de la Orden con una dedicación inquebrantable. Los buscadores Jedi recorrían la galaxia en busca de niños sensibles a la fuerza, con viajes que los llevaban desde los mundos del núcleo hasta los confines del espacio salvaje. El título de maestro de batalla era otro de los cargos más codiciados. Estos guerreros de élite eran responsables de entrenar a nuevas generaciones en el arte del combate con sable de luz. La belleza del sistema de rangos Jedi residía en su flexibilidad. Un caballero podía pasar décadas sirviendo a la orden sin aspirar al rango de maestro, encontrando satisfacción en el camino que había elegido. Algunos de los mayores héroes de la orden nunca se sentaron en el consejo, prefiriendo servir a la fuerza de maneras únicas y personales. No se trataba de una jerarquía rígida, sino de un marco viviente que se adaptaba tanto al individuo como a las necesidades de la galaxia. La Orden también reconocía que diferentes Jedi servían mejor en diferentes roles. Algunos caballeros sobresalían como guardianes de la paz en el borde exterior, donde la ley y el orden solían estar en segundo plano frente a la supervivencia. Estos Jedi aprendían a combinar el entrenamiento tradicional con la experiencia práctica, convirtiéndose en expertos para manejar desde disputas locales hasta conflictos planetarios a gran escala. A menudo trabajaban solos o en pequeños equipos, ganándose la reputación de resolver problemas que otros consideraban imposibles. Otro aspecto fascinante del sistema de rangos era cómo manejaba el conocimiento especializado. Algunos Jedi se convertían en expertos en sanación, usando la fuerza para curar dolencias que ni los droides médicos más avanzados podían tratar. Otros se enfocaban en la fuerza viva,
desarrollando conexiones tan profundas con la naturaleza que podían percibir perturbaciones en sistemas estelares enteros. Estas especializaciones no eran rangos oficiales, pero llevaban su propio tipo de autoridad dentro de la orden. La relación entre rangos resultaba más compleja de lo que parecía. Aunque un maestro tenía más rango que un caballero en el papel, la experiencia en situaciones específicas a menudo tenía prioridad sobre el rango formal. Un caballero que hubiera pasado años trabajando con una especie particular o en un sector determinado podía liderar una misión incluso en presencia de un maestro. Este enfoque flexible permitía a la Orden aprovechar al máximo las habilidades y experiencias únicas de cada Jedi. La comunicación entre rangos seguía protocolos propios. Los Jedi desarrollaron un complejo sistema de señales manuales, firmas de la fuerza y mensajes codificados que les permitía coordinarse eficazmente en cualquier situación. Estos métodos resultaron especialmente útiles durante las guerras clon, cuando los canales de comunicación tradicionales no siempre eran fiables. La Orden también mantenía varios rangos secretos conocidos solo por el Alto Consejo. Estos Jedi operaban en lo más profundo del encubrimiento, a veces durante años, recolectando información sobre amenazas a la República. Algunos se infiltraban en organizaciones criminales, mientras que otros trabajaban para descubrir corrupción dentro de la propia República. La existencia de estos rangos permanecía clasificada, y muchos Jedi pasaban toda su carrera sin saber que hermanos y hermanas trabajaban en las sombras. Las instalaciones de entrenamiento del templo reflejaban esta jerarquía compleja. Diferentes rangos tenían acceso a diferentes áreas, y algunas cámaras estaban reservadas exclusivamente para maestros que estudiaban técnicas antiguas de la fuerza. Los dojos de entrenamiento del templo funcionaban bajo un sistema similar, con ciertas formas de combate y habilidades de la fuerza enseñadas solo a aquellos considerados preparados para manejarlas con responsabilidad. Quizá lo más intrigante era el enfoque de la Orden hacia el fracaso y la redención. Un Jedi que no lograba alcanzar o mantener cierto rango no quedaba necesariamente excluido del avance para siempre. La Orden creía en las segundas oportunidades, entendiendo que la sabiduría a menudo nacía de superar el fracaso. Algunos de los maestros más respetados habían enfrentado reveses significativos en sus caminos, y su triunfo final servía de inspiración para otros. El sistema de rangos también tuvo que adaptarse a diversas crisis a lo largo de la historia. Durante las guerras clon, por ejemplo, algunos Padawans fueron elevados al rango de caballero más rápidamente de lo que la tradición normalmente permitía. Estas promociones en el campo de batalla, aunque controvertidas, demostraban la capacidad de la Orden para evolucionar cuando las circunstancias lo requerían. Pocos momentos en la vida de un Jedi tienen más peso que la antigua tradición de las pruebas Jedi. Estas pruebas legendarias han separado durante generaciones a simples estudiantes de verdaderos caballeros, llevándolos hasta sus límites absolutos y más allá. Pero aunque la edad dorada de la Orden Jedi realizaba estas pruebas con precisión ceremonial, eran mucho más que una mera formalidad. Eran desafíos transformadores que revelaban la verdadera naturaleza de quienes buscaban unirse a las filas de los caballeros Jedi. Las pruebas comprendían 5 desafíos fundamentales, cada uno diseñado para poner a prueba un aspecto distinto del desarrollo de un Padawan. Aunque los escenarios específicos podían variar enormemente, los principios fundamentales permanecían constantes: la prueba de habilidad, la prueba de coraje, la prueba de la carne, la prueba del espíritu y la prueba de perspicacia. Cada prueba no representaba solo una evaluación de habilidades, sino una oportunidad profunda de crecimiento personal y autodescubrimiento. La prueba de habilidad era quizá la más directa, aunque no por ello menos exigente. Aquí, los Padawans demostraban su dominio del combate con sable de luz y las técnicas de la fuerza. Pero no se trataba de una simple demostración de destreza con la espada. Los participantes enfrentaban escenarios complejos que requerían decisiones en fracciones de segundo, pensamiento táctico y control perfecto tanto del arma como de la fuerza. Una prueba común consistía en defenderse de múltiples droides remotos mientras resolvían acertijos ambientales, todo mientras mantenían una compostura impecable. Como una vez observó el maestro Obi-Wan Kenobi, un Jedi puede sentir la fuerza fluyendo a través de él cuando está perfectamente en sintonía con sus habilidades. La prueba de coraje empujaba a los Padawans mucho más allá de su zona de confort, obligándolos a enfrentar sus miedos más profundos.
A diferencia del valor ficticio que proviene del comportamiento imprudente, esta prueba evaluaba la capacidad del Padawan de mantener la claridad y el propósito frente a probabilidades abrumadoras. Durante las guerras clon, muchos Padawans completaron esta prueba en el campo de batalla, demostrando su coraje ante amenazas reales. El joven Caleb Dume, quien más tarde sería conocido como Kanan Jarrus, enfrentó su prueba de coraje durante la Orden 66, aunque de una manera trágicamente diferente a la esperada. Quizá la más exigente físicamente era la prueba de la carne. Este desafío ponía a prueba la capacidad del Padawan para superar el dolor físico y las limitaciones corporales. Aunque puede sonar brutal para oídos modernos, esta prueba era esencial para preparar a los Jedi para las duras realidades que enfrentarían. La prueba podía tomar muchas formas, desde soportar entornos extremos hasta recuperarse de lesiones significativas. La clave no era simplemente sobrevivir a la experiencia, sino trascenderla, aprender a separar la conciencia de la sensación física y mantener el enfoque a pesar del sufrimiento corporal. La prueba del espíritu, a menudo llamada enfrentar el espejo, era considerada por muchos como la más difícil de todas. Aquí, los Padawans entraban en estados profundos de meditación donde confrontaban sus propios impulsos oscuros, miedos y posibles futuros. A través de la fuerza, experimentaban visiones vívidas de sus mayores tentaciones y temores más profundos. Algunos enfrentaban versiones oscuras de sí mismos, mientras que otros revivían sus recuerdos más traumáticos. El desafío no consistía en ganar estas confrontaciones, sino en mantener el equilibrio interno y emerger con una mayor comprensión de sí mismos. Como enseñaba a menudo el maestro Yoda, la cueva que temes entrar contiene el tesoro que buscas. La prueba de perspicacia desafiaba la capacidad del Padawan para percibir la verdad más allá de las apariencias. Esta prueba sutil ponía a prueba la conexión con la fuerza y la habilidad de ver a través del engaño. A veces se presentaba como acertijos complejos o escenarios diplomáticos, pero la verdadera prueba siempre consistía en penetrar la ilusión para encontrar una verdad más profunda. Un Padawan podía enfrentarse a un conflicto aparentemente sencillo, solo para descubrir que la solución evidente generaría problemas mucho mayores. La habilidad de percibir las implicaciones más amplias de las propias acciones era crucial para cualquier caballero. En la práctica, estas pruebas no siempre se realizaban como eventos separados. A menudo se combinaban en un solo escenario complejo que ponía a prueba múltiples aspectos del desarrollo del Padawan. Durante las guerras clon, muchos Padawans completaban sus pruebas a través de experiencias reales de combate, mientras sus maestros observaban cuidadosamente cómo manejaban desafíos del mundo real que involucraban los 5 aspectos. El significado de las pruebas iba mucho más allá de una simple evaluación. Representaban un profundo rito de paso que marcaba la transición de estudiante a caballero. El éxito no significaba solo competencia técnica, demostraba la madurez espiritual y emocional necesaria para mantener el estilo de vida Jedi. A medida que se superaba cada prueba, el Padawan dejaba atrás otra capa de su antiguo yo, emergiendo gradualmente como algo más grande. Aquellos que pasaban las pruebas se sometían a la ceremonia formal de investidura, uno de los rituales más sagrados de la orden. En presencia del consejo, el Padawan se arrodillaba mientras su maestro cortaba su trenza con un sable de luz, un poderoso símbolo de su transición a la caballería. Este momento representaba no solo un logro personal, sino la continuación de un legado antiguo que se remontaba a miles de generaciones. Sin embargo, es crucial entender que las pruebas no estaban destinadas a ser un evento único de aprobado o reprobado. Formaban parte de un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. Muchos Padawans pasaban por desafíos preliminares extensos que los ayudaban a construir la fortaleza y sabiduría necesarias para afrontar las pruebas formales. Algunos enfrentaron ciertas pruebas múltiples veces antes de que sus maestros los consideraran verdaderamente listos para la caballería. Dentro de la Orden Jedi, la diversidad de propósitos se consideraba crucial para mantener el equilibrio en la galaxia. Aunque todos los Jedi compartían una formación y valores fundamentales, a menudo gravitaban hacia roles especializados que se alineaban con sus talentos naturales y el llamado de la fuerza. Estas especializaciones, o clases, no eran categorías rígidas, sino caminos de experiencia que ayudaban a la Orden a cumplir sus muchas responsabilidades para con la galaxia.
Los tres caminos principales, guardianes, cónsules y centinelas, representaban diferentes enfoques para servir a la fuerza, todos igualmente vitales para la misión de la orden. Como afluentes del mismo río, estos caminos fluían de una fuente común, pero nutrían diferentes territorios de responsabilidad Jedi. Los guardianes Jedi eran considerados a menudo como los guerreros de la orden, aunque esta descripción apenas rasca la superficie de su verdadero propósito. Identificados por sus sables de luz azules, los guardianes se dedicaban a los aspectos físicos de la fuerza y al perfeccionamiento de las habilidades de combate. Pero no te equivoques, no eran simples soldados. Los guardianes encarnaban el aspecto protector de la filosofía Jedi, siendo escudos entre los inocentes y aquellos que buscaban hacerles daño. A menudo servían en las líneas del frente de los conflictos, pero eran igual de eficaces protegiendo misiones diplomáticas o defendiendo sitios sagrados. Obi-Wan Kenobi ejemplificaba el camino del guardián, combinando destreza marcial con un profundo entendimiento de cuándo debía emplearse. Su famosa declaración «haré lo que debo hacer» encapsulaba la filosofía del guardián, no buscar el conflicto, pero estar listo para enfrentarlo cuando fuera necesario. Durante las guerras clon, muchos guardianes sirvieron como generales, demostrando que su agudeza táctica y habilidades de combate eran invaluables para proteger los mundos de la República. Los cónsules Jedi, portadores de sables de luz verdes, representaban un enfoque más contemplativo para servir a la fuerza. Estos Jedi estudiosos se enfocaban en las disciplinas mentales, el estudio de la fuerza y las soluciones diplomáticas. Eran los filósofos, negociadores y sanadores de la orden, buscando resolver conflictos mediante la sabiduría en lugar del combate. Los cónsules pasaban incontables horas en meditación, desarrollando conexiones profundas con la fuerza que les permitían ver más allá de los conflictos superficiales y encontrar armonías subyacentes. Dentro del camino de los cónsules surgieron varios roles especializados. Los sanadores Jedi, entre los miembros más respetados de la orden, usaban la fuerza para curar dolencias que la medicina convencional no podía tratar. Sus habilidades iban desde acelerar la curación natural hasta purgar toxinas e incluso ayudar a sanar traumas psicológicos. El ala médica del templo Jedi era su dominio, aunque muchos viajaban por la galaxia llevando sus dones a quienes los necesitaban. Otra especialización de los cónsules eran los videntes Jedi, aquellos con habilidades precognitivas particularmente fuertes. Aunque todos los Jedi podían percibir perturbaciones en la fuerza, los videntes desarrollaban este talento a niveles extraordinarios. A menudo trabajaban estrechamente con el Consejo Jedi, ayudando a interpretar visiones complejas de la fuerza y a guiar las decisiones a largo plazo de la orden. Sin embargo, como advertía a menudo el maestro Yoda, siempre en movimiento está el futuro. Los videntes aprendían a manejar sus visiones con sabiduría y moderación. Los centinelas Jedi representaban un equilibrio único entre los caminos del guardián y el cónsul. A menudo portaban sables de luz amarillos y creían en complementar sus habilidades con la fuerza mediante conocimientos y habilidades del mundo real. Eran los investigadores, sabuesos y vigilantes de la orden, trabajando a menudo en las sombras de la galaxia para prevenir amenazas antes de que emergieran. Los centinelas estudiaban una gama más amplia de habilidades que sus pares, convirtiéndose en expertos en sistemas de seguridad, tecnología informática e investigación criminal. Entre los centinelas, los sombras Jedi formaban una subclase secreta pero crucial. Estos Jedi especializados operaban encubiertos, rastreando artefactos del lado oscuro y previniendo la propagación de conocimientos Sith prohibidos. Los sombras trabajaban a menudo solos o en pequeños equipos, utilizando herramientas de sigilo y subterfugio poco comunes entre la mayoría de los Jedi. Su existencia apenas se reconocía fuera del Consejo, pero su trabajo era esencial para mantener la estabilidad galáctica. Los guardianes del templo, otra subdivisión de los centinelas, protegían el templo Jedi mismo. Empuñaban sables de luz amarillos de doble hoja y llevaban máscaras que ocultaban sus identidades. Estos guardianes anónimos representaban el compromiso de la orden con el servicio desinteresado. Su dedicación era tan completa que renunciaban a sus identidades individuales en favor del rol, convirtiéndose en símbolos de la santidad del templo más que en Jedi individuales. Los investigadores Jedi, también siguiendo el camino de los centinelas,
Se especializaban en resolver crímenes y descubrir conspiraciones que amenazaban la paz en la República. Trabajaban estrechamente con las fuerzas del orden locales a lo largo de toda la galaxia, aportando la sabiduría Jedi y las habilidades de la fuerza a casos complejos. Durante las guerras clon, investigadores como Tera Sinube desempeñaron un papel crucial en descubrir complots separatistas y mantener la seguridad en Coruscant. Es importante entender que estas clasificaciones se mantenían fluidas a lo largo de la vida de un Jedi. Muchos adoptaban diferentes roles según lo exigieran las circunstancias o a medida que evolucionaba su comprensión de la fuerza. Algunos, como Qui-Gon Jinn, desafiaban cualquier clasificación simple, combinando elementos de múltiples caminos de formas únicas. Las clases estaban pensadas para guiar, no para restringir, proporcionando enfoque mientras permitían el crecimiento personal y la adaptación. La diversidad de estos roles reflejaba la comprensión de la orden de que servir a la fuerza significaba mucho más que blandir un sable de luz o mover objetos con la mente. Cada clase y especialización representaba una faceta diferente de la propia fuerza, y juntas formaban un todo completo, muy parecido a la fuerza misma. En los anales de la historia Jedi, el rango de maestro representaba algo más que antigüedad o poder, encarnaba la cúspide de la sabiduría, el liderazgo y la comprensión de la fuerza. El viaje de caballero a maestro era quizá la transformación más profunda en la vida de un Jedi, marcada no por un único logro, sino por una culminación de experiencia, sabiduría y dominio demostrado de las artes Jedi. A diferencia de las pruebas claramente definidas que marcaban el paso de Padawan a caballero, el camino para convertirse en maestro era más matizado e individualizado. El Consejo Jedi evaluaba a los posibles maestros mediante múltiples criterios, comprendiendo que el verdadero dominio se manifestaba de manera distinta en cada individuo. Esta evaluación integral consideraba tanto logros tangibles como cualidades intangibles que definían a un maestro Jedi. Uno de los caminos más tradicionales hacia la maestría era el entrenamiento exitoso de un aprendiz. Guiar a un Padawan desde sus inicios hasta la caballería demostraba no solo el dominio de la fuerza, sino la capacidad de transmitir el conocimiento, una responsabilidad fundamental dentro de la Orden Jedi. El viaje de Obi-Wan Kenobi ejemplificaba este camino. Su entrenamiento exitoso de Anakin Skywalker desempeñó un papel crucial en su elevación al rango de maestro. Sin embargo, el Consejo entendía que convertirse en maestro implicaba mucho más que entrenar a un aprendiz. Como observaba frecuentemente el maestro Yoda, enseñar, la mejor manera de aprender es. El Consejo buscaba evidencia de sabiduría excepcional al manejar situaciones complejas. Un posible maestro debía demostrar no solo conocimiento de las enseñanzas Jedi, sino la capacidad de aplicarlas de manera creativa frente a desafíos inesperados. Esto podía manifestarse en misiones diplomáticas donde se evitaba la violencia mediante soluciones innovadoras, o en situaciones de crisis donde un caballero mostraba juicio excepcional bajo presión. El desarrollo de Vaapad por parte de Mace Windu, una nueva forma de combate con sable, demostraba este tipo de dominio innovador, aunque su camino hacia la maestría incluyó mucho más que pericia en batalla. Una comprensión profunda de la fuerza era otro criterio crucial. Los aspirantes a maestro necesitaban demostrar no solo poder, sino una comprensión profunda de las sutilezas de la fuerza. Esto significaba mostrar habilidades más allá de las técnicas estándar, quizá desarrollando nuevos métodos de meditación, demostrando capacidades curativas excepcionales, o mostrando ideas únicas sobre la naturaleza misma de la fuerza. Luminara Unduli, por ejemplo, era conocida por su conexión profundamente espiritual con la fuerza, lo cual influyó en su ascenso a maestra. Las habilidades de liderazgo desempeñaban un papel vital en el proceso de evaluación. El Consejo buscaba caballeros capaces de inspirar y guiar a otros, no mediante la autoridad, sino con el ejemplo. Este liderazgo podía demostrarse de diversas formas, liderando misiones exitosas, guiando a múltiples Jedi además de su propio Padawan, o contribuyendo a las decisiones estratégicas de la Orden. Durante las guerras clon, este aspecto se volvió particularmente crucial, ya que los maestros a menudo debían comandar tropas clon mientras permanecían fieles a los principios Jedi. La madurez emocional y la estabilidad eran quizás los requisitos más cruciales, aunque intangibles. Un maestro Jedi debía demostrar control completo sobre sus emociones sin reprimirlas, una distinción sutil pero fundamental.
Necesitaban mostrar que podían enfrentar su propio lado oscuro y salir fortalecidos, ayudar a otros a atravesar luchas similares, y mantener la serenidad incluso en las circunstancias más desafiantes. Esta maestría emocional era puesta a prueba continuamente mediante diversos desafíos y observaciones del Consejo. El Consejo también evaluaba las contribuciones de un caballero al conocimiento y entendimiento de la orden. Esto podía implicar la investigación de técnicas antiguas de la fuerza, la documentación de nuevos descubrimientos sobre ella o el desarrollo de métodos innovadores de enseñanza. Los archivos Jedi contenían incontables aportaciones de caballeros que más tarde se convirtieron en maestros, cuyas ideas ayudaban a guiar a futuras generaciones. Incluso las contribuciones técnicas podían ser significativas. El análisis detallado de Ki-Adi-Mundi sobre los territorios del borde exterior resultó invaluable para la comprensión de la orden sobre la política galáctica. El servicio a la galaxia en general era otro criterio clave. El Consejo buscaba caballeros que demostraran una dedicación excepcional a ayudar a los demás, y que a menudo fueran más allá de sus deberes asignados. Esto podía implicar desarrollar nuevos enfoques para resolver disputas planetarias, crear programas para ayudar a poblaciones desfavorecidas o encontrar formas de extender la influencia positiva de la orden sin sobrepasar sus límites. La constante defensa de Plo Koon por los derechos de los soldados clon ejemplificaba este tipo de servicio más amplio. El dominio físico de las artes Jedi seguía siendo importante, aunque se consideraba una base más que un objetivo final. Un maestro necesitaba demostrar no solo habilidad con el sable de luz o poder con la fuerza, sino también la sabiduría para saber cuándo y cómo utilizar esas habilidades. Debía mostrar que podía adaptar su estilo de combate a cualquier situación mientras mantenía un control y una conciencia perfectos. Más importante aún, debía demostrar la sabiduría de evitar el conflicto siempre que fuera posible. El proceso de evaluación en sí era continuo y orgánico. El Consejo observaba constantemente a los posibles maestros, asignándoles a menudo misiones cada vez más desafiantes para probar sus capacidades. Estas asignaciones podían incluir negociaciones diplomáticas complejas, investigaciones sobre fenómenos relacionados con la fuerza o misiones que exigían decisiones éticas difíciles. El Consejo prestaba especial atención a cómo los caballeros enfrentaban el fracaso y los contratiempos, entendiendo que el verdadero dominio implicaba aprender de los errores más que evitarlos. Convertirse en maestro también requería una profunda comprensión de la fuerza viva y su papel en la galaxia. Esto significaba demostrar la capacidad de sentir e interpretar la voluntad de la fuerza mientras se mantenía el equilibrio entre la acción y la meditación, entre la fuerza cósmica y la fuerza viva. Los maestros debían demostrar que podían guiar a otros en la comprensión de estas sutiles distinciones, ayudándolos a encontrar sus propios caminos hacia la sabiduría. En el ápice de la Orden Jedi se encontraba el Alto Consejo, 12 maestros que servían como el corazón espiritual y administrativo de la Orden. Sentados en la icónica cámara circular en lo alto de la torre más alta del templo Jedi en Coruscant, estos individuos llevaban la enorme responsabilidad de guiar a una orden cuyas decisiones podían moldear el destino de la galaxia entera. El diseño distintivo de la Cámara del Consejo no era solo una floritura arquitectónica. Su forma circular representaba la naturaleza eterna de la fuerza, mientras que los 12 asientos dispuestos en un círculo perfecto encarnaban los principios de igualdad y sabiduría compartida que guiaban las deliberaciones del Consejo. Las vistas panorámicas de Coruscant servían como un recordatorio constante de su conexión con, y responsabilidad por, la galaxia que servían. La membresía en el Consejo era considerada el mayor reconocimiento de sabiduría y dedicación al camino Jedi. El proceso de selección reflejaba la gravedad del puesto. Los nuevos miembros no eran simplemente nombrados, eran elegidos mediante un proceso complejo que requería el consenso de los miembros actuales del Consejo y una profunda meditación sobre la voluntad de la fuerza. Cuando se producía una vacante, ya fuera por muerte, retiro, o en ocasiones, renuncia, los miembros restantes del Consejo entraban en periodos de meditación profunda, buscando la guía de la propia fuerza sobre los candidatos potenciales. El Consejo se componía tradicionalmente de 5 miembros vitalicios, 4 miembros a largo plazo y 3 miembros por periodos limitados. Esta estructura ayudaba a equilibrar la necesidad de continuidad con la importancia de perspectivas frescas. Los miembros vitalicios, como el Maestro Yoda y Mace Windu,
Aportaban la sabiduría fundamental y la perspectiva histórica esenciales para mantener las tradiciones de la orden. Los miembros a largo plazo, que servían por periodos prolongados pero no indefinidos, aseguraban la estabilidad mientras permitían una evolución gradual de la visión del Consejo. Los miembros de periodo limitado aportaban nuevas ideas y evitaban que el Consejo se desconectara de las realidades cotidianas de la orden. Cada miembro del Consejo aportaba conocimientos y perspectivas únicas a su función. Mace Windu, por ejemplo, servía como maestro de la orden, una posición que lo convertía en el principal enlace del Consejo con el Senado de la República y el Canciller Supremo. Su agudeza política complementaba sus legendarias habilidades en combate, lo que lo hacía especialmente apto para navegar la compleja relación entre los Jedi y el gobierno de la República. El maestro Yoda, en su rol de gran maestro, representaba el corazón espiritual del Consejo. Sus siglos de experiencia y su conexión sin precedentes con la fuerza lo convertían en una figura invaluable para interpretar la voluntad de la fuerza durante decisiones cruciales. Sin embargo, incluso la voz de Yoda era solo una entre iguales. El Consejo operaba bajo principios de consenso, no de jerarquía. Las responsabilidades del Consejo eran vastas y variadas. Supervisaban el entrenamiento y la asignación de Jedi a lo largo de la galaxia, evaluaban candidatos para la caballería y la maestría, y tomaban decisiones sobre la aceptación de nuevos iniciados en la Orden. También gestionaban la relación de la Orden con el Senado Galáctico, un delicado equilibrio entre mantener la independencia Jedi y honrar su compromiso de servir a la República. Durante las guerras clon, el papel del Consejo se volvió cada vez más complejo. Tuvieron que equilibrar su rol tradicional de guardianes de la paz con nuevas responsabilidades militares, liderando ejércitos clon mientras intentaban mantener los principios Jedi. Este periodo puso a prueba la sabiduría del Consejo como nunca antes, obligándolos a tomar decisiones difíciles sobre la participación de la Orden en asuntos militares y su relación con la República. El proceso de toma de decisiones del Consejo era deliberado y reflexivo. Las decisiones importantes requerían la presencia de al menos 9 miembros, ya fuera en persona o a través de hologramas. Las discusiones continuaban hasta alcanzar el consenso. Las votaciones eran raras y solo se utilizaban cuando las limitaciones de tiempo lo hacían absolutamente necesario. Este énfasis en construir consenso, aunque a veces lento, garantizaba que las decisiones reflejaran una consideración cuidadosa de todas las perspectivas y de la voluntad de la fuerza. Las sesiones regulares del Consejo incluían la revisión de informes de Jedi en el campo, la discusión de amenazas potenciales a la paz y la justicia, y la asignación de misiones basadas en las habilidades únicas de cada Jedi y las necesidades de diversas situaciones. El Consejo mantenía una perspectiva más amplia que los Jedi individuales, viendo patrones y conexiones que tal vez no eran evidentes para aquellos enfocados en misiones específicas. El Consejo también servía como el principal vínculo entre la Orden Jedi y el Senado Galáctico. Esta relación requería habilidades diplomáticas excepcionales, ya que el Consejo debía mantener la independencia de la Orden mientras reconocía su papel como servidores de la República. Tenían que considerar cuidadosamente qué peticiones del Senado aceptar o rechazar, siempre ponderando las necesidades políticas frente a sus responsabilidades más profundas con la fuerza. En tiempos de crisis, el Consejo podía convocar sesiones de emergencia a cualquier hora. Estas reuniones a menudo involucraban decisiones difíciles sobre el despliegue de Jedi a zonas conflictivas o la respuesta ante amenazas inmediatas. La sabiduría del Consejo era especialmente puesta a prueba en estos momentos, ya que debían equilibrar las necesidades urgentes del presente con su responsabilidad de considerar las consecuencias a largo plazo. La Cámara del Consejo en sí incorporaba tecnología sofisticada que permitía a los miembros ausentes participar mediante hologramas, asegurando que el Consejo pudiera funcionar incluso cuando sus integrantes estuvieran dispersos por la galaxia en distintas misiones. Esta adaptación tecnológica reflejaba el enfoque pragmático del Consejo para mantener sus tradiciones mientras se adaptaban a las necesidades de su tiempo. Se esperaba que los miembros del Consejo dejaran de lado cualquier apego personal o sesgo al tomar decisiones. Esto no significaba ignorar sus experiencias o intuiciones individuales, sino verlas a través del lente de lo que mejor servía a la Orden y a la galaxia en su conjunto. Este principio fue especialmente puesto a prueba durante las guerras clon,
cuando los miembros del Consejo debían tomar decisiones que afectaban a tropas clon y Jedi con quienes habían luchado hombro a hombro. Entre todas las posiciones dentro de la Orden Jedi, ninguna cargaba con más peso ni comandaba más respeto que la de Gran Maestro. Este rol representaba no solo la cima del liderazgo, sino la encarnación de la sabiduría, el poder y la filosofía Jedi. A lo largo de la historia de la Orden, pocos individuos alcanzaron esta prestigiosa posición, y quienes lo hicieron dejaron huellas imborrables tanto en la Orden como en la galaxia. La posición de Gran Maestro trascendía la mera autoridad administrativa. Aunque el título conllevaba un poder organizativo significativo, su verdadera importancia residía en el liderazgo espiritual y filosófico que representaba. El Gran Maestro servía como la encarnación viviente de los ideales Jedi, y su mera presencia era un recordatorio de lo que todo Jedi podía aspirar a convertirse. Este no era un cargo al que se pudiera aspirar mediante campañas o maniobras políticas. Era un reconocimiento a una sabiduría extraordinaria, un dominio inigualable de la fuerza y una comprensión profunda del camino Jedi. El Maestro Yoda, quizás el gran maestro más renombrado en la historia de la Orden, ejemplificó la naturaleza multifacética de este rol. Durante sus siglos de servicio, Yoda formó generaciones de Jedi tanto a través de la enseñanza directa como mediante una influencia sutil. Su famosa frase «hazlo o no lo hagas», no existe el intento encapsulaba la sabiduría profunda pero práctica que caracterizaba su liderazgo. Con poco más de medio metro de estatura, su presencia física contrastaba marcadamente con su inmensa presencia en la fuerza, demostrando que el verdadero dominio trascendía todas las limitaciones físicas. Como gran maestro, las responsabilidades de Yoda eran vastas y variadas. Supervisaba el entrenamiento de los Younglings, asegurando que el viaje de cada Jedi comenzara con una base sólida tanto en técnicas de la fuerza como en comprensión filosófica. Sus métodos a menudo parecían poco convencionales, desafiando a los estudiantes con preguntas enigmáticas o tareas aparentemente imposibles, pero que invariablemente conducían a una comprensión más profunda. Muchas de sus técnicas de enseñanza, como usar el fracaso como herramienta de crecimiento, se convirtieron en aspectos fundamentales del entrenamiento Jedi. En las reuniones del Consejo, el rol de Yoda era único. Aunque no poseía más autoridad oficial que los demás miembros, sus ideas tenían un peso especial. Tenía una capacidad extraordinaria para ver más allá de las complicaciones superficiales y llegar al corazón de cualquier asunto. Durante los años turbulentos previos a las guerras clon, su sabiduría resultó invaluable mientras la Orden navegaba desafíos políticos y morales cada vez más complejos. Sin embargo, incluso entonces se mantenía humilde, siempre dispuesto a considerar otras perspectivas y a admitir cuando su propio entendimiento podía no ser completo. La influencia del Gran Maestro se extendía mucho más allá de la Cámara del Consejo. Servía como brújula moral de la Orden, ayudando a interpretar y aplicar las enseñanzas Jedi ancestrales a los desafíos contemporáneos. Esto requería no solo conocimiento de la tradición, sino la sabiduría para entender cómo principios eternos podían responder a situaciones nuevas. La guía de Yoda durante las guerras clon demostró ese equilibrio, mantener los principios Jedi mientras se adaptaban a circunstancias sin precedentes. Los siglos de experiencia le otorgaban a Yoda una perspectiva sin igual sobre la fuerza. Su conexión era tan profunda que podía percibir perturbaciones y oportunidades que otros no detectaban en absoluto. Esta profunda sintonía lo ayudó a guiar a la Orden a través de innumerables desafíos, aunque ni siquiera sus poderes extraordinarios pudieron evitar la tragedia final de la Orden 66. Su posterior exilio en Dagobah demostró otro aspecto crucial del rol del Gran Maestro, la sabiduría para saber cuándo esperar y cuándo actuar. Generaciones después, Luke Skywalker asumiría el manto de Gran Maestro en un contexto radicalmente distinto. Como fundador de la nueva Orden Jedi, Luke enfrentó desafíos únicos que sus predecesores jamás conocieron. Tuvo que reconstruir el conocimiento Jedi a partir de fragmentos, mientras adaptaba la sabiduría ancestral a una galaxia transformada. Su viaje de granjero a Gran Maestro representó no solo crecimiento personal, sino la renovación misma de las tradiciones Jedi. El enfoque de Luke hacia el rol reflejaba tanto su trayectoria única como las necesidades de su época. Aunque mantenía los principios centrales Jedi, no temía cuestionar y modificar prácticas tradicionales que ya no cumplían su propósito original.
Sus experiencias con el lado luminoso y oscuro de la fuerza le otorgaron una perspectiva matizada que influyó en sus métodos de enseñanza. Bajo su liderazgo, la nueva orden desarrolló un enfoque más equilibrado hacia las emociones y los vínculos afectivos, aprendiendo de los errores que contribuyeron a la caída de la antigua orden. El rol de gran maestro requería un equilibrio excepcional de cualidades aparentemente contradictorias. Debían ser tanto maestros como estudiantes, líderes y servidores, guerreros y pacificadores. Tenían que mantener antiguas tradiciones mientras se adaptaban a nuevas realidades, y equilibrar la guía individual con las necesidades de la orden en su conjunto. Tanto Yoda como Luke demostraron ese equilibrio a su manera, aunque sus enfoques reflejaban los distintos tiempos y circunstancias en los que vivieron. Una de las responsabilidades más cruciales del Gran Maestro era preservar y transmitir el conocimiento Jedi. Esto significaba no solo mantener archivos y técnicas de enseñanza, sino asegurar que la sabiduría profunda del camino Jedi sobreviviera y evolucionara. Tanto Yoda como Luke comprendían que la fuerza misma era la mayor maestra, y que su papel a menudo era ayudar a otros a aprender a escucharla, más que simplemente instruirlos directamente. El Gran Maestro también servía como representante de la Orden en asuntos galácticos cruciales. Su sabiduría era buscada no solo por Jedi, sino por líderes políticos y ciudadanos comunes por igual. Esto requería un equilibrio cuidadoso, mantener la independencia de la Orden mientras se relacionaban de forma constructiva con la galaxia en general. El Gran Maestro debía encarnar el ideal Jedi de estar en el mundo, pero no ser parte de él, servir a los demás mientras se mantenía fiel a los principios Jedi. Si alguna vez tienes la fortuna de escuchar el característico snap-is al encenderse un sable de luz, entenderás por qué estas armas elegantes han capturado la imaginación de toda la galaxia. Pero dejemos algo en claro, lo que estás presenciando no es simplemente una espada láser. Es la culminación de miles de años de tradición Jedi, ingeniería y dominio de la fuerza, todo envuelto en un mango del tamaño aproximado de tu antebrazo. El sable de luz es más que un arma, es un reflejo del propio Jedi. Como dijo famosamente Obi-Wan Kenobi, es un arma elegante para una era más civilizada. Pero lo que hace que estos dispositivos sean verdaderamente especiales no es la hoja de plasma capaz de cortar casi cualquier cosa, sino la conexión profunda entre el Jedi y el corazón de su cristal, el cristal Kyber. Hablemos de los cristales Kyber, porque son absolutamente fascinantes. Estos cristales sintonizados con la fuerza no son simples fuentes de energía, son seres semisentientes que, literalmente, llaman a su Jedi. Los jóvenes Jedi viajaban a las cuevas de cristal de Ilum como parte de su entrenamiento, participando en un ritual sagrado llamado la recolección. Imagínate esto, un joven Padawan adentrándose en cuevas de hielo que parecen interminables, guiado solo por la fuerza y el tenue canto de su cristal destinado. ¿El reto? Las cuevas estaban diseñadas para ponerlos a prueba, obligándolos muchas veces a enfrentar sus miedos más profundos antes de poder reclamar su cristal. Pero encontrar el cristal era solo el comienzo. La verdadera magia ocurría durante la construcción, un proceso tan intrincado y exigente que podía tomar semanas o incluso meses completarse. Estamos hablando de ingeniería de precisión a nivel microscópico, realizada completamente a través de la fuerza. Un solo movimiento incorrecto, un momento de distracción, y podrías terminar con un pisapapeles muy costoso, peor aún, una hoja inestable que explotaría en tu cara. No es exactamente el tipo de mal funcionamiento que quieres explicarle a tu maestro. El proceso de construcción era, en sí mismo, una meditación, una danza íntima entre el Jedi y los componentes. Cada sable de luz era único, reflejando la personalidad y el estilo de su portador. ¿Quieres saber qué hacía este proceso tan desafiante? Imagina intentar armar un rompecabezas hecho de piezas flotantes, todo mientras estás con los ojos vendados y usando solo tu mente para guiarlas. Ahora, haz que esas piezas sean microscópicas, añade el hecho de que deben contener y canalizar suficiente energía para cortar acero sólido, y empezarás a entender por qué cada sable de luz construido con éxito era un testimonio de la habilidad y paciencia de su creador. El resultado de este meticuloso proceso era un arma que era literalmente una extensión del ser del Jedi. El color de la hoja, contrario a la creencia popular, no era una elección, como si se escogiera la pintura de un Spide.
El color del cristal surgía durante el proceso de vinculación, reflejando la naturaleza del Jedi y su conexión con la fuerza. Las hojas azules, a menudo portadas por Jedi expertos en combate con sable de luz, llegaron a asociarse con la protección y el sentido de la guardia. Las verdes, frecuentemente vistas entre quienes estudiaban profundamente la fuerza, simbolizaban la armonía y la sanación. Las hojas púrpuras eran increíblemente raras, con Mace Windu como el ejemplo más famoso, reflejando su enfoque único al caminar la línea entre la luz y la oscuridad. Aquí hay algo que podría sorprenderte. Un sable de luz bien construido era prácticamente ingrávido, excepto por el mango. La hoja de plasma no creaba ningún efecto giroscópico, lo que significaba que todos esos movimientos giratorios espectaculares que quizás hayas visto realizar a los Jedi requerían una habilidad increíble y una profunda sintonía con la fuerza. Un solo movimiento mal ejecutado, un momento de distracción, y podrías encontrarte con un miembro menos. Por eso los Jedi empezaban a entrenar con sables de luz desde muy jóvenes, usualmente comenzando con sables de entrenamiento que podían provocar dolor, pero no cortar. Los componentes internos de un sable de luz eran una maravilla de la ingeniería y la alquimia de la fuerza trabajando en perfecta armonía. Había una cámara de cristal principal, una celda de energía, anillos de enfoque, una compuerta de energía, una matriz emisora y suficientes circuitos de control como para llenar una datapad. Todos estos componentes debían funcionar en perfecta sincronización, contenidos dentro de un mango capaz de resistir desde descompresiones explosivas hasta caídas por un eje de reactor. Sí, eso pasaba más seguido de lo que crees. Pero quizás el aspecto más notable de los sables de luz era su capacidad de crecer y cambiar junto con sus portadores. Un Jedi podía modificar su sable docenas de veces a lo largo de su vida, ajustando el agarre, cambiando la configuración de los cristales de enfoque, o incluso reconstruyéndolo por completo tras adquirir nuevos conocimientos o experiencias. Cada modificación era un reflejo de su creciente entendimiento de la fuerza y de sí mismo. Durante las guerras clon, la construcción de sables de luz adquirió un nuevo significado. Con la galaxia sumida en el caos y el acceso a las cuevas de cristal limitado, crear y mantener estas armas se volvió más desafiante que nunca. Algunos Jedi comenzaron a incorporar modificaciones para aplicaciones militares, sellos impermeables, celdas de energía mejoradas e incluso cristales secundarios para aumentar la estabilidad de la hoja. Sin embargo, a través de todo ello, la naturaleza fundamental del sable de luz como símbolo del Jedi permaneció inalterada. El sonido de un sable de luz no era solo para el espectáculo. El zumbido distintivo era en realidad el resultado del plasma contenido dentro de un campo magnético, creando un ciclo de energía que producía ese sonido icónico. Cada sable tenía un sonido ligeramente diferente, tan único como una huella digital, dependiendo de su construcción y configuración de cristales. Los Jedi con experiencia a menudo podían identificar hojas conocidas solo por su sonido. Imagínalo como reconocer la voz de un amigo, pero es la voz de una espada de plasma. Imagina, si puedes, a los pacificadores más sobrecalificados de la historia galáctica, monjes con poderes sobrenaturales, portando espadas de plasma, capaces de leer mentes y mover objetos con un pensamiento, y cuyo trabajo diario consistía, básicamente, en resolver política espacial. El papel de los Jedi en la República Galáctica era una paradoja fascinante. Monjes guerreros que actuaban como diplomáticos, filósofos místicos que servían como generales militares, y monásticos amantes de la paz que, casualmente, eran realmente buenos en el combate. Aclaremos algo. Técnicamente, los Jedi no formaban parte del gobierno de la República. Eran más bien como ese amigo increíblemente competente al que llamas cuando todo está saliendo mal. ¿Necesitas a alguien para negociar una disputa comercial? Llama a los Jedi. ¿Un movimiento separatista amenaza con desintegrar tu sistema? Será mejor que contactes al Consejo Jedi. ¿Piratas asaltando tus rutas comerciales? Lo adivinaste, es hora de enviar una solicitud a los Jedi. El día a día de un Jedi al servicio de la República podía oscilar entre lo absurdamente burocrático y lo explosivamente caótico. Una mañana podías estar mediando una disputa por derechos de agua en un mundo agrícola del borde exterior, y por la tarde estar desviando disparos de blaster mientras escoltas a un senador en medio de un intento de asesinato. Hablemos de equilibrio entre vida y trabajo.
Como bromeó una vez Obi-Wan Kenobi durante una misión particularmente caótica, ¿por qué tengo la sensación de que vas a ser mi muerte? Un sentimiento que probablemente compartían muchos Jedi después de ciertas asignaciones interesantes. Su rol como guardianes de la paz era, quizá, su función más fundamental. Pero esto no se trataba solo de detener peleas, aunque también hacían mucho de eso. Mantener la paz, para los Jedi, era entender las corrientes más profundas del conflicto y abordar sus causas raíz. Un Jedi podía pasar meses en un solo planeta sin levantar un arma, simplemente escuchando, observando y guiando suavemente a las facciones enfrentadas hacia un terreno común. Estaban entrenados para ver más allá de los conflictos inmediatos, hacia los patrones más amplios de la fuerza, que a menudo revelaban soluciones que ninguna de las partes había considerado. El lado diplomático del servicio Jedi era mucho más complejo que simplemente ser negociadores glorificados. Los Jedi aportaban algo único a las misiones diplomáticas, una combinación de neutralidad absoluta y percepción sobrenatural. Imagina intentar mentirle a alguien que puede sentir tus emociones, posiblemente, leer tus pensamientos superficiales. Ahora imagina mantener una posición deshonesta en una negociación cuando esa misma persona tiene siglos de experiencia diplomática. Por eso muchas misiones diplomáticas solicitaban específicamente la presencia de Jedi. Su capacidad para cortar a través del engaño y llegar al corazón del asunto no tenía igual. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El rol de los Jedi como guerreros nunca se suponía que fuera su función principal. La habilidad para luchar se veía como un último recurso, una habilidad necesaria pero usada con reticencia para mantener la paz. Como enfatizaba frecuentemente el maestro Yoda, las guerras no hacen grande a nadie. Sin embargo, paradójicamente, la reputación de los Jedi como guerreros inigualables a menudo prevenía la violencia. La sola presencia de un Jedi solía ser suficiente para que los potenciales alborotadores reconsideraran sus decisiones de vida. Después de todo, ¿quién quiere iniciar una pelea con alguien que puede desviar disparos de blaster con los ojos cerrados? Las guerras clon lo cambiaron todo. De repente, estos filósofos y pacificadores fueron lanzados a roles como generales militares, liderando vastos ejércitos de tropas clon por toda la galaxia. Fue una transformación con la que muchos Jedi lucharon, intentando equilibrar sus principios pacifistas con las realidades de la guerra. Imagina al maestro Plo Koon, conocido por su compasión y sabiduría, teniendo que tomar decisiones estratégicas que enviarían a tropas, a quienes apreciaba profundamente, al campo de batalla. O considera a Ki-Adi-Mundi, un estudioso reflexivo, adaptando sus habilidades diplomáticas a estrategias militares. La participación de los Jedi en el sistema de justicia de la República era igualmente matizada. No eran policías, aunque a menudo trabajaban con las fuerzas del orden, y tampoco eran jueces, aunque sus percepciones eran altamente valoradas en los procedimientos judiciales. En cambio, servían como una especie de brújula moral para el sistema legal de la República, siendo llamados cuando las fuerzas del orden tradicionales no eran suficientes o cuando los casos tenían implicaciones más amplias para la paz galáctica. Su relación con el Senado Galáctico era complicada, por decirlo menos. Aunque los Jedi servían a la República, no eran subordinados a ella. Mantenían su independencia, a veces rechazando solicitudes del Senado que contradecían sus principios. Esto generaba tensiones ocasionales, especialmente cuando los intereses políticos chocaban con lo que los Jedi percibían como su mandato superior, servir a la fuerza y mantener el equilibrio en la galaxia. El templo Jedi en Coruscant no era solo su cuartel general, era un símbolo de su papel en la sociedad republicana. Situado prominente cerca del edificio del Senado, representaba la posición de los Jedi como guardianes de la paz y la justicia. El templo servía como centro de aprendizaje, terreno neutral diplomático y, ocasionalmente, fortaleza. Sus archivos contenían conocimiento reunido a lo largo de miles de años de servicio Jedi a la República, convirtiéndolo en un recurso invaluable para resolver desafíos actuales. Durante tiempos de crisis, el rol de los Jedi se volvía aún más vital. Actuaban como los primeros en responder a desastres mayores, utilizando sus habilidades para salvar vidas y minimizar daños. Su presencia durante crisis humanitarias no se limitaba a mover escombros con la fuerza, aunque eso ciertamente ayudaba,
sino que se trataba de traer esperanza y estabilidad a situaciones caóticas. La llegada de un Jedi solía marcar la diferencia entre el pánico y una evacuación ordenada, entre la desesperanza y la resiliencia. El alcance de su servicio era verdaderamente asombroso. En Kualku y día dado, los Jedi podían encontrarse investigando conspiraciones criminales en los niveles bajos de Coruscant, negociando tratados de paz en el Borde Medio, protegiendo convoys de ayuda en zonas de guerra o explorando fenómenos misteriosos de la fuerza en las regiones desconocidas. Esta amplitud de responsabilidades requería que los Jedi fueran increíblemente adaptables, igualmente cómodos en palacios reales y en campamentos de refugiados. Imagina ser la fuerza pacificadora más poderosa de la galaxia un día, y extinguirse al siguiente. La caída de la Orden Jedi no fue solo una tragedia, fue una clase magistral de ironía dramática que haría que hasta el crítico teatral más pesimista de Coruscant se estremeciera. Eran los guardianes de la paz y la justicia, los seres más sensibles a la fuerza de la galaxia, y sin embargo, nunca vieron venir su propia destrucción, hasta que fue demasiado tarde. La tragedia de la Orden Jedi es que estaban jugando a damas, mientras Palpatine jugaba a otro juego completamente diferente. Mientras ellos luchaban batallas por toda la galaxia, su verdadero enemigo estaba sentado en una cómoda oficina justo al lado de su templo, probablemente bebiendo el mejor té de Corán mientras planeaba su ruina. Como reflexionaría más tarde el maestro Yoda, su arrogancia los había cegado ante la oscuridad que crecía justo bajo sus narices. Pongamos la escena. Las guerras clon están en pleno auge. Los Jedi, dispersos por toda la galaxia, lideran ejércitos de soldados clon, soldados con los que han luchado codo a codo, sangrado y en quienes han llegado a confiar implícitamente. Estas relaciones no eran solo profesionales, eran personales. Plo Koon llamaba a sus tropas hermanos clon. Obi-Wan Kenobi y el comandante Cody tenían una amistad que parecía inquebrantable. La maestra de Pavillaba y su padawan Caleb Dume, más tarde conocido como Kanan Jarrus, trataban a su unidad clon como familia. Y eso fue lo que hizo que la Orden 66 fuera tan devastadoramente efectiva. No fue solo la inmediatez del ataque, fue la traición. Imagina luchar junto a alguien durante años, salvarse mutuamente la vida incontables veces, compartir comidas, bromas y dificultades, solo para que esa persona te apunte con su arma sin advertencia ni vacilación. Los soldados clon, esos leales combatientes que se habían vuelto tan cercanos como hermanos para muchos Jedi, se convirtieron en sus verdugos en un instante. El horror de la Orden 66 no residía solo en su eficiencia, sino en su totalidad. En toda la galaxia, en incontables batallas y misiones, los soldados clon recibieron la misma orden, ejecutar la Orden 66. Y con eso, los lazos de hermandad forjados en combate no significaron nada. El maestro Ki-Adi-Mundi, liderando una carga en Migeeto, apenas tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que sus propias tropas lo acribillaran. El caza de Plo Koon fue derribado en el cielo de Caton e Moidia por los mismos pilotos que él había entrenado personalmente. Stasaye fue abatida de su moto Spide en Saleukami por tropas que habían estado siguiendo sus órdenes momentos antes. Pero quizás los momentos más desgarradores fueron los que involucraron a los Younglings. El templo Jedi, que alguna vez fue un santuario de aprendizaje y paz, se convirtió en una tumba. Imagina ser un niño entrenado toda tu vida para confiar en la fuerza y en la sabiduría de los maestros, solo para ver esa confianza hecha pedazos de la forma más violenta posible. Las grabaciones de seguridad mostrarían más tarde algo que incluso los soldados más endurecidos tuvieron dificultad para ver. Anakin Skywalker, el supuesto elegido, liderando a la Legión 501 dentro del templo. Y bueno, algunas historias son demasiado oscuras incluso para contarlas aquí. No todos los Jedi murieron en el asalto inicial, por supuesto. Algunos sobrevivieron por habilidad, otros por suerte, y algunos gracias al sacrificio de otros. Caleb Dume sobrevivió porque su maestra de Pavillaba dio su vida para darle tiempo de escapar. Otros, como Jocasta Tanu, lograron salvar artefactos y conocimientos cruciales antes de desaparecer en las sombras de la galaxia. Cada sobreviviente cargaba no solo con el trauma de esa noche, sino con el peso de toda su cultura destruida sobre los hombros. Las secuelas fueron casi tan brutales como la purga inicial. El Imperio no solo quería a los Jedi muertos, quería borrarlos de la historia.
Los templos fueron destruidos o convertidos, los registros alterados o eliminados, y una campaña masiva de propaganda pintó a los Jedi como traidores y conspiradores. Imagina que toda tu cultura, tu forma de vida, tu propio sistema de creencias no solo fuera destruido, sino deliberadamente retorcido hasta volverse irreconocible. La cacería de Jedi sobrevivientes continuó durante años. El Imperio creó el Inquisitorius, antiguos Jedi convertidos al lado oscuro, entrenados específicamente para cazar a sus antiguos hermanos y hermanas. Estos guerreros del lado oscuro eran particularmente eficaces porque conocían las técnicas Jedi, podían reconocer comportamientos Jedi y entendían cómo podría esconderse un Jedi fugitivo. Era como ser cazado por tu propia sombra. Algunos sobrevivientes eligieron caminos de aislamiento total. Obi-Wan Kenobi se convirtió en un ermitaño en Tatooine, vigilando a Luke Skywalker desde lejos. Yoda se retiró a los pantanos de Dagobah, tan profundamente inmerso en la fuerza que su presencia estaba enmascarada por las energías naturales del lado oscuro del planeta. Otros, como el maestro Jedi Eno Cordova, crearon escondites secretos de conocimiento y artefactos Jedi, con la esperanza de que algún día la Orden pudiera resurgir. El impacto psicológico en los sobrevivientes fue profundo. Muchos lucharon con culpa del sobreviviente, culpa por no haber visto antes la amenaza, culpa por aquellos que no pudieron salvar. Algunos cuestionaron todo lo que alguna vez creyeron sobre la fuerza. ¿Cómo no pudieron haber sentido tanta oscuridad? ¿Cómo pudo la fuerza permitir que sus siervos más devotos fueran destruidos tan completamente? Estas preguntas perseguirían a los sobrevivientes durante décadas. Pero quizás el impacto más duradero fue sobre la galaxia misma. Imagina un universo donde la principal fuerza de justicia y paz es eliminada de repente. El vacío de poder dejado por la destrucción de los Jedi permitió al Imperio consolidar su poder rápida y eficazmente. Mundos que antes habrían llamado a los Jedi en busca de ayuda, ahora no tenían a quien acudir. La pérdida de los Jedi no fue solo la pérdida de poderosos guerreros, fue la pérdida de mediadores, pacificadores y campeones de la justicia. Imagina intentar reconstruir una antigua orden religiosa con nada más que 3 días de entrenamiento por parte de un ermitaño que vive en un pantano y unos libros polvorientos. Básicamente, ese fue el punto de partida de Luke Skywalker. Eso sí que es ser lanzado al extremo más profundo de la galaxia. La reconstrucción de la Orden Jedi no fue solo un desafío, fue como intentar reconstruir un destructor estelar con nada más que piezas de repuesto de paz y optimismo. El viaje de Luke, de granjero a héroe y luego a gran maestro reticente, es probablemente el mayor ejemplo de aprender sobre la marcha en la historia galáctica. Aquí tienes a un tipo que pasó de cosechar humedad a intentar resucitar toda una tradición mística en menos tiempo del que le toma a algunas personas terminar la escuela. Y lo mejor, sus principales fuentes de sabiduría Jedi eran un fantasma, unos pocos holocrones dispersos y cualquier fragmento de conocimiento que pudiera rescatar de la limpieza agresiva del Imperio sobre la historia Jedi. Los desafíos eran, digamos que sustanciales, sería quedarse muy corto. Para empezar, la mayoría de la galaxia pensaba que los Jedi eran un mito, unos traidores, o ambos. Intenta reclutar con eso, oye, ¿quieres unirte a mi antigua orden de guardianes de la paz que todo el mundo cree que o nunca existió o trató de derrocar al gobierno? Sorprendentemente, aún había personas dispuestas a unirse. Pero Luke tenía algo que la antigua orden no tenía, una perspectiva fresca, no contaminada por siglos de tradición. No estaba atado a las estructuras rígidas y a veces cuestionables decisiones del pasado. Donde la antigua orden tenía reglas estrictas sobre el apego y la emoción, las experiencias de Luke le enseñaron que el amor y la conexión podían ser fuentes de fortaleza en lugar de debilidad. Después de todo, fue su fe en la bondad inherente de su padre lo que ayudó a derribar al Imperio, no el desapego. Los primeros días de la nueva Orden Jedi fueron una mezcla fascinante de tradición e innovación. Luke tuvo que reconstruir básicamente el entrenamiento Jedi desde cero. Imagina tratar de enseñarle a alguien a nadar cuando tú mismo apenas acabas de aprender. Pero en cierto modo, eso fue una ventaja. Cada éxito, cada fracaso, cada quizá no deberíamos volver a intentar eso, ayudó a formar una nueva comprensión de lo que significaba ser un Jedi. Encontrar individuos sensibles a la fuerza fue otro desafío interesante.
En los viejos tiempos, la Orden tenía sistemas establecidos para identificar a los potenciales Jedi desde el nacimiento. Luke, en cambio, tuvo que confiar en lo que podríamos llamar el método de notar que algo raro está pasando. Algunos estudiantes lo encontraban, atraídos por rumores o por su propio despertar en la fuerza. A otros los descubría durante sus viajes, a menudo en los lugares más inesperados. Cada nuevo estudiante traía su propia comprensión de la fuerza, sus propias fortalezas, y sí, sus propias complicaciones. La instalación de entrenamiento que Luke estableció no se parecía en nada al gran templo Jedi de antaño. No había torres imponentes ni archivos masivos aquí, solo un conjunto de estructuras donde los estudiantes podían aprender, practicar y, ocasionalmente, hacer explotar cosas con empujones de la fuerza mal controlados. Pero lo que le faltaba en grandeza lo compensaba con espíritu. Este era un lugar de nuevos comienzos, donde la fuerza no solo se estudiaba, se redescubría. Los métodos de enseñanza de Luke eran, digamos, poco convencionales según los estándares Jedi antiguos. ¿Necesitas aprender levitación? Intenta apilar piedras mientras haces el pino. ¿Quieres entender la fuerza? Aquí tienes una venda para los ojos y unos droides de entrenamiento. Buena suerte. Pero bajo esos ejercicios aparentemente aleatorios había una sabiduría más profunda. Luke entendía que cada estudiante necesitaba encontrar su propio camino hacia la comprensión de la fuerza, tal como él lo había hecho. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. La sombra del lado oscuro aún se cernía, y con menos maestros experimentados para guiar a los estudiantes, el riesgo de desviarse de la luz era significativo. Luke tuvo que aprender a manejar estos desafíos en gran medida mediante prueba y error, lo que, como podrás imaginar, condujo a algunas situaciones bastante interesantes. Y entonces llegó Ben Solo, y bueno, ahí es donde las cosas se complicaron. El sobrino de Luke y su estudiante más prometedor cargaba tanto con el legado Skywalker como con su tendencia a los conflictos familiares dramáticos. La destrucción del templo de Luke y la pérdida de sus estudiantes fue un golpe devastador, que lo llevó al exilio autoimpuesto en Ahch-To. Era la historia repitiéndose, pero con un giro cruel. Esta vez, el maestro Jedi eligió el aislamiento no solo para esconderse, sino para evitar lo que veía como el ciclo de fracasos Jedi. Entra Rey, una chatarrera de Jakku que resultó ser la mayor sorpresa sensible a la fuerza desde el propio Luke. Su camino para convertirse en Jedi fue aún más poco convencional que el de Luke, si eso es posible. Entrenó tanto con Luke como con Leia, accedió a textos Jedi antiguos y eventualmente se conectó con los espíritus de todos los Jedi que la precedieron. Habla de un currículo único. El eventual rol de Rey en el restablecimiento de la Orden Jedi representó otro nuevo comienzo, pero con el beneficio de aprender tanto de los errores de la antigua Orden como de las experiencias de Luke. Ella llevaba el legado de todos los Jedi, pero con la libertad de forjar un nuevo camino. Sin presión, ¿verdad? Solo tenía que reconstruir una antigua orden por tercera vez mientras intentaba encontrar su propio lugar en la galaxia. Hablemos de poder. Y no estamos hablando de conteos de midichlorianos, aunque alguien realmente debería haber revisado 2 veces los resultados de la prueba de Anakin. Cuando hablamos de los Jedi más poderosos de la historia, no solo estamos midiendo quién podía levantar las rocas más grandes o blandir el sable de luz más rápido. Estamos hablando de individuos que podían remodelar campos de batalla, alterar destinos y, ocasionalmente, doblar el propio tejido de la fuerza. Estos no eran solo Jedi poderosos. Eran fuerzas de la naturaleza con túnica. Comencemos con el más obvio, el maestro Yoda. El pequeño coloso verde que pasó 900 años haciendo que otros Jedi parecieran estar jugando con sables de juguete. Aquí tenemos a un ser que podía levantar un X-Wing de un pantano con el mismo esfuerzo que la mayoría de nosotros usamos para levantar una taza de café. Pero el verdadero poder de Yoda no estaba en sus exhibiciones espectaculares, sino en su comprensión profunda de la fuerza. Hablemos de la relación más compleja de la galaxia, y no estamos hablando del noviazgo entre Han y Leia. La conexión entre los Jedi y la fuerza es como tratar de explicar los colores a alguien que solo puede ver en blanco y negro, mientras haces el pino en medio de un huracán. Es bellamente complicada,
profundamente simple y absolutamente esencial para entender por qué un grupo de monjes espaciales con espadas láser moldeó la historia galáctica. Imagina la fuerza como el grupo de chat más grande de la galaxia, excepto que en lugar de emojis y vídeos de gato. Ese está enviando las energías fundamentales de la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Los Jedi, ellos son los moderadores que de alguna manera obtuvieron acceso de administrador. Pero aquí está el detalle, no están controlando la conversación, solo intentan entenderla, interpretarla y, de vez en cuando, evitar que se convierta en un caos. Los Jedi se veían a sí mismos como sirvientes de la fuerza, no como sus amos, aunque intentar servir a algo que rodea y penetra todas las cosas vivas es tan sencillo como enseñarle ballet a un Ut. Su rol no era controlar la fuerza, eso era más bien cosa de los Sith. ¿Y cómo les fue con eso? Sino escucharla, comprenderla y ayudar a mantener su equilibrio natural. ¿Pero qué significa equilibrio cuando hablamos de un campo de energía cósmico? Esa es la pregunta del billón de créditos que mantenía despiertos a los maestros Jedi por la noche. La antigua orden interpretaba el equilibrio como la supremacía del lado luminoso, viendo el lado oscuro como una corrupción, en lugar de una parte natural de la fuerza. Spoiler, esa interpretación quizá tenía algunos fallos. Como Luke Skywalker señalaría más tarde, el equilibrio no se trata de eliminar la oscuridad, sino de entender su lugar dentro del todo. La conexión de los Jedi con la fuerza se manifestaba de formas tanto espectaculares como sutiles. Claro, estaban los trucos evidentes, telequinesis, trucos mentales, ocasionales acrobacias que desafiaban la gravedad. Pero la conexión más profunda era mucho más trascendental. Los Jedi podían percibir perturbaciones en la fuerza a través de distancias enormes, comunicarse con la propia naturaleza e incluso conservar su conciencia después de la muerte. Aunque, aparentemente, el papeleo para esto último era bastante extenso. Tomemos la sensibilidad a la fuerza. Ser sensible a la fuerza no se trataba solo de tener poderes espectaculares, sino de estar sintonizado con la frecuencia subyacente de la galaxia. Imagina tener una conciencia constante de la energía que fluye a través de todos los seres vivos, sintiendo las ondulaciones de eventos cercanos y lejanos, y a veces recibiendo pistas cósmicas sobre lo que podría suceder. Ahora imagina tratar de concentrarte en tus tareas diarias con todo eso pasando. De pronto, todo ese entrenamiento en meditación cobra mucho más sentido, ¿no? Los Jedi entendían que la fuerza tenía dos aspectos principales, la fuerza viva y la fuerza cósmica. La fuerza viva era la energía creada por todos los seres vivos, el aquí y el ahora, la realidad inmediata de la existencia. La fuerza cósmica era el panorama mayor, el gran tapiz del destino y la posibilidad. Equilibrar la atención entre estos aspectos era como tratar de ver una carrera de vainas y una partida de Dejarik al mismo tiempo. Complicado, pero esencial para comprender el todo. Qui-Gon Jinn estaba particularmente sintonizado con la fuerza viva, lo que a menudo frustraba al Consejo debido a su enfoque en el momento presente en lugar de las consecuencias a largo plazo. Pero su comprensión era tan profunda que se convirtió en el primer Jedi conocido en descubrir el camino hacia la conciencia después de la muerte. Nada mal para cerrar un debate en el Consejo. El rol de los Jedi como guardianes de la paz y la justicia no era solo un eslogan bonito para sus tarjetas de presentación. Era una extensión directa de su conexión con la fuerza. Creían que al mantener la armonía en la galaxia, también ayudaban a mantener la armonía en la propia fuerza. Cada misión diplomática, cada resolución pacífica, cada acto de protección era, en su visión, un servicio al equilibrio natural de la fuerza. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La fuerza misma parecía tener cierto sentido del humor respecto al equilibrio. Los Jedi pasaron milenios intentando mantenerlo, solo para enfrentarse a su mayor desafío en la forma del elegido, quien se suponía que traería equilibrio a la fuerza. Giro de trama. A veces el equilibrio significa derribarlo todo y empezar de nuevo. La fuerza actúa de formas misteriosas, y ocasionalmente esas formas incluyen una buena dosis de ironía dramática. El concepto de profecía dentro de la filosofía Jedi era particularmente fascinante. A través de su conexión con la fuerza, algunos Jedi podían vislumbrar futuros posibles. Aunque, como al maestro Yoda le encantaba recordar a todos, siempre en movimiento está el futuro.
Estas visiones no eran indicaciones precisas hacia el destino, sino más bien pronósticos del tiempo de un meteorólogo particularmente críptico. El truco no era solo ver el futuro, sino entender qué hacer con ese conocimiento. La comprensión que los Jedi tenían de su papel evolucionó con el tiempo. La antigua orden, con toda su sabiduría, a veces quedaba atrapada en sus propias tradiciones e interpretaciones. El nuevo enfoque de Luke Skywalker reconocía que la fuerza era algo más allá de una simple división entre luz y oscuridad. La comprensión final de Rey fue aún más allá, abrazando una visión más holística de la fuerza y del lugar de los Jedi dentro de ella. Considera la díada de la fuerza entre Rey y Ben Solo, algo que no se había visto en generaciones. No se trataba solo de una conexión poderosa, era la propia fuerza demostrando que el equilibrio a veces llega en formas inesperadas. Era un recordatorio de que el papel de los Jedi no era dictar cómo debía funcionar la fuerza, sino entenderla y trabajar con la manera en que realmente funciona. La práctica Jedi de volverse uno con la fuerza después de la muerte es quizás la expresión definitiva de su papel. Al trascender la existencia física, se convertían en vasos puros de la propia fuerza, capaces de guiar y enseñar a generaciones futuras. Obi-Wan, Yoda, Luke, todos continuaron su servicio a la fuerza incluso después de que sus formas físicas desaparecieran. Así que aquí estamos, al final de nuestro recorrido por la historia, la filosofía y las ocasionales disputas familiares dramáticas de la Orden Jedi. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, además del hecho de que una buena crianza podría haber evitado la mitad de los conflictos más importantes de la galaxia, hemos descubierto la increíble complejidad de lo que realmente significaba ser un Jedi. Desde humildes comienzos como individuos sensibles a la fuerza que descubrían su conexión con algo más grande, hasta la cima de su poder como guardianes de la paz y la justicia a lo largo de la galaxia, la historia de los Jedi es una de evolución constante. Es un relato de triunfo y tragedia, sabiduría y arrogancia, victorias espectaculares y fracasos catastróficos, todo envuelto en esas túnicas marrones distintivas que, de algún modo, nunca pasaron de moda. Piénsalo. Esta era una orden que logró mantener la paz en la galaxia durante 1000 generaciones, solo para ser deshecha por un político particularmente astuto con talento para jugar a largo plazo. Los Jedi no eran solo pacificadores, eran filósofos, guerreros, diplomáticos y, ocasionalmente, generales a regañadientes. Eran seres que podían mover montañas con la mente, pero que elegían pasar la mayor parte de su tiempo intentando convencer a otros de resolver sus problemas mediante el diálogo en lugar de la destrucción. El viaje de Padawan a caballero, y luego a maestro, no era simplemente una carrera profesional, era una transformación profunda del alma. Cada paso requería no solo poder, sino sabiduría, no solo habilidad, sino comprensión. Las pruebas no consistían en demostrar que podías blandir bien un sable de luz, aunque eso ciertamente ayudaba, sino en demostrar que comprendías lo que significaba ejercer ese poder con responsabilidad. Como dijo el maestro Obi-Wan una vez, ¿quién es más necio, el necio o el necio que lo sigue? El camino Jedi consistía en aprender a no ser ninguno de los dos. Hablemos de esos sables de luz por un momento. No eran solo armas elegantes, sino símbolos perfectos de lo que representaban los Jedi. Una hoja de energía pura controlada y dirigida por la sabiduría y el entrenamiento, capaz tanto de proteger como de destruir. Como los propios Jedi, los sables de luz podían ser increíblemente peligrosos en las manos equivocadas, pero herramientas de protección y paz en las correctas. El hecho de que cada Jedi tuviera que construir su propio sable de luz no era solo una tradición, era una metáfora de construir su propio camino al servicio de la fuerza. Las guerras clon marcaron tanto la cima de la influencia Jedi como el inicio de su caída. Allí estaban, liderando vastos ejércitos por toda la galaxia, sus nombres volviéndose legendarios incluso en los rincones más alejados. Y sin embargo, esta prominencia ayudó a preparar el escenario para su destrucción. Probablemente haya una lección ahí sobre los peligros de mezclar órdenes místicas con estructuras de mando militar, pero ese es un debate para otro holocrón. La caída de la Orden no se trató solo de la Orden 66 y del ascenso del Imperio, fue la culminación de varios factores que se habían estado acumulando durante siglos. El propio éxito de los Jedi los había llevado a una cierta rigidez en su pensamiento, una confianza que a veces rayaba en la arrogancia.
Como Yoda reflexionaría más tarde durante su exilio, los Jedi se habían enfocado tanto en mantener el statu quo que perdieron de vista la naturaleza siempre cambiante de la fuerza. Pero aquí está lo hermoso de la fuerza, siempre parece encontrar una forma de restablecer el equilibrio, incluso si ese equilibrio llega en formas inesperadas. El ascenso de Luke Skywalker, el regreso de la esperanza a través de Rey, el eventual restablecimiento de la Orden Jedi. No fueron solo secuelas en la saga galáctica, fueron recordatorios de que la fuerza actúa de maneras misteriosas y a menudo irónicas. ¿Quién hubiera pensado que el Hijo del Hombre que ayudó a destruir a los Jedi se convertiría en su mayor esperanza de renovación? La nueva Orden Jedi, tanto bajo Luke como más tarde con Rey, aprendió de los errores del pasado mientras honraba su sabiduría. Comprendieron que el apego y la emoción no eran necesariamente caminos hacia el lado oscuro, también podían ser fuentes de fortaleza cuando se entendían correctamente. Las estructuras rígidas de la antigua orden dieron paso a interpretaciones más flexibles de lo que significaba servir a la fuerza. A veces, la mejor manera de honrar una tradición es permitir que evolucione. Al mirar atrás en la sección de los Jedi más poderosos, vale la pena señalar que el verdadero poder en la fuerza nunca se trató solo de quien podía levantar la nave estelar más grande o realizar los trucos mentales más impresionantes. Los más grandes Jedi eran aquellos que entendían que el poder debía servir, no dominar. Incluso Yoda, posiblemente el maestro Jedi más poderoso de la antigua orden, era conocido más por su sabiduría que por sus increíbles habilidades con la fuerza. Hablando de poder, no debemos olvidar el papel fundamental de los Jedi en el mantenimiento del equilibrio en la fuerza. No eran solo pacificadores cósmicos, eran parte del propio plan misterioso de la fuerza para la galaxia. Cada prueba, cada triunfo, cada tragedia cumplía un propósito en el tapiz más amplio de la voluntad de la fuerza. Incluso los momentos más oscuros, la Orden 66, el ascenso del Imperio, la destrucción del Templo de Luke, condujeron en última instancia a una nueva comprensión y crecimiento. Pero quizás el legado más importante de los Jedi no sean sus poderes, sus logros ni siquiera su filosofía. Es la esperanza que representaban. En una galaxia vasta y a menudo caótica, ellos defendían la creencia de que la sabiduría, la compasión y la justicia podían prevalecer sobre la oscuridad y el miedo. Incluso en sus horas más oscuras, esa esperanza perduró, transmitida a través de generaciones como un sable de luz de maestro a aprendiz.